Muy buenas tardes, iglesia. Qué bueno que están conectados ahí. Le damos la más cordial bienvenida para seguir en nuestro estudio bíblico de los jueves, en donde estamos viendo panorama del Nuevo Testamento 2. Y hoy toca en este tiempo, en este día, en este jueves, ver la carta, la epístola a los Efesios. Vamos a comenzar con la epístola a los Efesios en este panorama del Nuevo Testamento 2, estudio bíblico nivel básico. La carta a los Efesios, iglesia, tiene 6 capítulos. Se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo y nos presenta esta carta una verdad que no había sido revelada. ¿Cuál es y sigue siendo esa verdad que nosotros vemos plasmada en la carta a los Efesios? Pues que el evangelio estaba dirigido ya también para los gentiles, no solamente para el pueblo de Dios, no solamente para el que era considerado en aquellos tiempos el pueblo de Dios. La carta a los Efesios es considerada por algunos teólogos como uno de los más grandes escritos de toda la historia, o también otros le llaman la reina de las epístolas. Efesios, escuche bien lo que le voy a decir. Efesios es una de las 4 cartas escritas desde la cárcel. No en la misma cárcel, no en el mismo año, pero fue escrita junto con otras 3, bueno, es la cuarta de Efesios, fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Acuérdese que el autor es Dios a través de su Espíritu Santo. Y son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y en ninguna de estas cartas usted va a poder apreciar una queja del apóstol Pablo. Ciertamente sí pide oración, ciertamente sí aclara que está en la cárcel, sin embargo no hay queja alguna. Efesios, una verdad que en el pasado no había sido revelada. ¿Respecto a qué? Respecto a la iglesia. Esta verdad es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, de la iglesia, del pueblo de Dios, injertados por obra y gracia de Dios, por su soberanía. Y además, los gentiles son copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. En otras palabras, Pablo enseña acerca de la unidad de todo el universo en Cristo Jesús, es decir, la unidad del judío como del gentil, conformando pues la iglesia para que fuera conocida como un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Esa verdad estuvo completamente escondida para los santos en el Antiguo Testamento, inclusive al principio para algunos apóstoles como Pedro, en donde todos los creyentes en Jesucristo, todos los creyentes en el Mesías, ahora son o somos iguales delante de Dios, como sus hijos y además como ciudadanos en el reino eterno de Dios. El apóstol Pedro recibe una revelación. Solamente voy a citar y voy a leer un pasaje corto en la Biblia, en donde en Hechos 10:9, fíjese lo que dice: al día siguiente, Hechos 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez, le dijo lo siguiente: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro empezó a meditar en esto, porque esto tenía una aplicación espiritual trascendental para toda la historia de la humanidad. En Hechos 10:34, adelante, en ese mismo capítulo, fíjese lo que dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
en verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego termina diciendo el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, ¿de quién? ¿De cuántos? De todos. Así lo dice la Escritura, revelándose Dios al apóstol Pedro. Hoy sabemos, usted y yo sabemos, que Pedro pues fue encomendado principalmente a predicar el evangelio a los llamados de la circuncisión, esto es, a los judíos, y el apóstol Pablo a los gentiles, a todo aquel pueblo que no era judío. Y la palabra de Dios dice que este es un misterio revelado en esta dispensación. Otro misterio revelado, bueno, este misterio revelado es que el evangelio es para todos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ¿sí? Ni varón ni mujer, todos somos iguales ante Dios. Ahora, otro ministerio aparte que vemos nosotros en el libro de los Efesios, o más bien misterio, algo que no había sido revelado o comprendido, es como Pablo también habla y se refiere hoy a la nueva iglesia como la novia de Cristo. Esa es otra verdad que enfatiza Pablo en la carta. Y es eso, que la iglesia es el cuerpo presente de Cristo, donde Jesús es la cabeza de todo el cuerpo. Y esta metáfora o este ejemplo muestra a la iglesia, fíjese bien lo que le voy a decir, muestra a la iglesia no como una organización, no como una entidad, mucho menos económica, no como una organización, sino como un organismo vivo. Si analizamos estos dos términos, hay algo de diferencia o mucha diferencia. Dios presenta pues a la iglesia como un organismo vivo, algo que tiene vida, que está compuesto de partes que se ayudan o se deben de ayudar mutuamente. Así lo dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy importante, edificándose en amor. En esta carta, Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo. Y también podemos observar que enfatiza una y otra vez que la iglesia es el cuerpo presente de Cristo, como le dije, donde Jesús es la cabeza de todo el cuerpo. Esto es lo que Dios nos enseña. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que dice, y lo repito una vez más, lo que dice la palabra de Dios. La carta a los Efesios, iglesia, se puede ver o podemos observar, si queremos hacer así, dos grandes secciones. Por ejemplo, en los capítulos del 1 al 3, vemos o nos muestran doctrinalmente las riquezas de Cristo, o más bien todo aquello que se recibe en Cristo, repitiendo constantemente, si usted pone atención, si ponemos atención, la palabra o el término o la frase en Cristo, todo en Cristo. Y del capítulo 4 al 6 se puede apreciar algo muy práctico que nos aclara que es andar en Cristo. Entonces uno es formativo y el otro es ya practicando la palabra de Dios. También encontramos en esta carta o epístola dos oraciones del apóstol Pablo. La primera oración la vemos en Efesios 1:15. Dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y viene una intercesión, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sí, lo estamos escuchando,
resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Esto es la primera oración. Y la segunda oración la vamos a encontrar ahí enseguidita en Efesios 3:14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior de su Espíritu. Y luego sigue diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Son dos oraciones que pone y expone ante el Padre por usted y por mí. Esa es la intención del apóstol Pablo para su iglesia, para todo creyente. Se considera pues que la palabra de Dios, ya como evangelio en este tiempo, en esta dispensación, toma como ícono fundamental, elemental, a Cristo nuestro Señor. Y este evangelio fue llevado precisamente a Éfeso por Priscila y Aquila, quienes fueron instalados en esta ciudad, en Éfeso, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Eso usted lo puede corroborar en Hechos 18:18. La ciudad de Éfeso se caracterizaba por su popular templo dedicado a Diana o Artemisa, considerada una de las antiguas maravillas del mundo. El apóstol Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje misionero, estando en esta ciudad por alrededor de 3 años. Ahí estuvo pastoreando en la iglesia de Éfeso por 3 años. Eso usted lo puede corroborar en Hechos 19. Ya posteriormente dejó como encargado a Timoteo, siendo siendo el principal propósito de dejar a Timoteo desvanecer filosofías mezcladas con religión, como lo son o son llamadas las falsas doctrinas, en este caso encabezadas por Alejandro e Himeneo. Eso está mencionado en 1 Timoteo 1:3 y 20. Asimismo, esas mezclas de todo tipo de pensamiento místico rayaban en lo ascético. ¿Qué es lo ascético? Pues querían elevar con métodos humanos el nivel espiritual. Según las filosofías de lo ascético, eran para dar un mayor realce espiritual al hombre. Decían: de esta forma vamos a purificar el espíritu. Y hoy en la actualidad tenemos, por ejemplo, el yoga o la yoga, los retiros espirituales de años en la soledad, haciéndole al monje, ¿no? Entre otras cosas. Mire, al ser humano le encanta llegar a su nirvana, como dicen por ahí unas filosofías, con sus métodos espiritualoides, queriendo obtener lo de Dios, pero sin Dios, o a través de un Dios con D minúscula, inventado o concebido de acuerdo a su perspectiva. Precisamente esto es lo que estaba surgiendo en la iglesia de Éfeso, o en el entorno donde estaba establecida la iglesia de Éfeso, que era en la ciudad de Éfeso. Acuérdese, no hay problema, no hay ninguna confusión en que sabemos que el apóstol Pablo fue su escritor. Así lo dice en el primer capítulo. Personajes que aparecen en esta carta pues son en la iglesia Pablo, Tíquico. ¿Quién fue Tíquico? Precisamente Tíquico fue enviado por Pablo con el propósito de alentar a los creyentes, pero alentar era a inyectarles fuerzas, a decir: no desmayes, sigue adelante, no a ponerlos lentos, porque de repente hay hermanos en la congregación que están muy lentos en las cuestiones de Dios. Es de que mejor alentémonos unos a otros y pongamos y estemos al 100 haciendo las cosas de Dios. Ahora pasaremos a nuestro acostumbrado bosquejo en el libro que tenemos hoy en cuestión. ¿Por qué le digo libro? Porque acuérdese que Biblia es conjunto de libros, biblión. Y este libro pues es llamado la carta a los Efesios.
Y vamos a tomar algún tiempo, en algunos vamos a hacer un poquito más comentarios, otros menos, dependiendo del tiempo que tenemos para la clase de este día. En el capítulo 1, pues, presenta la salutación. Y aquí, como le digo, no sé, hay la certeza y se confirma que el apóstol Pablo es el escritor, repito, escritor o el amanuense de esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Insisto otra vez, ya lo expliqué, los santos no son las estatuas puestas ahí, los santos son los creyentes y que estaban vivos, ¿sí? No estaban muertos. Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que nos debe de llamar la atención, iglesia, y traer gran enseñanza a usted y a mí, como lo mencionamos al inicio o parte del inicio de la introducción, esta epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo estando encarcelado. Y si seguimos leyendo, no se puede apreciar en el apóstol alguna queja o estado de ánimo caído, como aquellos que no tienen esperanza, sino él sabía en quién estaba su fe, depositada su fe, y fíjese cómo escribe, estando en la cárcel: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo agrego, si no estuviera fortalecido dentro de la prisión. Y lo dice el versículo 4, según nos escogió en él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya estaba escrito que los gentiles iban a alcanzar la salvación de Dios, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque así se le ocurrió a él. Él es soberano. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y ya vimos cuántos misterios fue revelado. Sí, ya vimos que el evangelio es para los gentiles también, y que la iglesia es como un cuerpo y que debe funcionar bien unidos. Y lo sigue diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados como pueblo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ¿con qué propósito? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Todo lo que hizo Dios y todo lo que puso Dios en usted y en mí es para alabanza de su gloria. Toda la obra que hace la iglesia es para alabanza de su gloria. Él repartió como él quiso, sí, y son responsabilidades y no son jerarquías, aunque hay una línea de autoridad, respeto absoluto a la voluntad del Padre Celestial. Posteriormente, pues ya en el capítulo 2, vemos cómo Pablo intercede para que Dios dé a su iglesia espíritu y sabiduría y revelación. Precisamente es la primera oración, del capítulo 1. Ahora sí, en el capítulo 2 dice y enfatiza que somos salvos por gracia, por medio de la reconciliación a través de la cruz del Calvario. ¿Cuántos? Todos, iglesia, todo el mundo tiene alcance o está dentro del plan perfecto de Dios para alcanzar la salvación. Efesios 2:1, pongamos atención. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quiénes estaban muertos en delitos y pecados? Todos, todo el mundo, toda la humanidad, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace la referencia, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el versículo siguiente encontramos, en el versículo 8, precisamente del capítulo 2,
reafirma y confirma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya posteriormente, en el versículo 13 del capítulo 2, estamos en el capítulo 2, dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, refiriéndose a los de la circuncisión y los de la incircuncisión, judíos y gentiles. Así lo dice precisamente en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y estas son promesas para usted y para mí, son promesas para toda la humanidad, son promesas para todo aquel, ¿sí?, que viene a Dios clamando por su perdón, por la reconciliación. Obviamente tiene que haber arrepentimiento y fe genuina y verdadera. En el capítulo 3, acuérdese que solamente tiene 6 capítulos. Usted si lee, se sienta o se acuesta ahí hoy en la noche, en su sillón, en su cama, y lee todo el libro o la carta a los Efesios, va a invertirle, iglesia, alrededor de unos 15-20 minutos nada más, leyendo así pausadamente, poniendo atención, rumiando, masticando la escritura. Vamos a ver qué dice en el capítulo 3, el ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles. Y también vemos la segunda oración de Pablo en esta carta. Acuérdese, desde la cárcel. Efesios 3:8 así dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, que creó todas las cosas, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿En quién? En Él. Ahora, ¿cómo se va a edificar la iglesia? Porque eso es el propósito de Dios, edificar la iglesia por medio de Cristo. Pues precisamente el propósito es que usted y yo crezcamos, que usted y yo maduremos, que usted y yo vivamos completamente y plenamente en la voluntad del Padre Celestial. El capítulo 4 nos habla de la nueva vida en Cristo y nos exhorta a que vivamos como miembros del pueblo de Dios, haciendo la diferencia. Fíjese lo que menciona Efesios 4:3. Solícitos, esto es, estén siempre listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí en el versículo 8 del capítulo 4 precisamente nos presenta el famoso ministerio quíntuple, con un propósito también. Es bien importante que todo lo que leamos en la palabra de Dios, es bien importante que todo busquemos siempre cuál es el propósito de las cosas. Dice Efesios 4:11. Y Él, ¿quién habla? Bueno, Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así es con el propósito de prepararlos para que sirvan a Dios Todopoderoso. Y luego lo aclara: para la edificación del cuerpo de Cristo, para que caminen hacia la madurez, a ese, como decimos a veces, ¿no?, como un producto terminado completamente, en donde se le van asignando todo para que con un control de calidad
supervisado por el Espíritu Santo, lleguemos a hacer lo que Dios quiere por medio de Cristo, como lo dice su palabra, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo nuestro Señor. En el capítulo 5 sigue exhortándonos a que caminemos como hijos de Dios, andad como hijos de Dios. Y fíjese lo que dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, un hijo se debe parecer ¿a quién? A su padre. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fíjese lo que viene enseguida, aclarando de qué es lo que no es aceptable a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué son truhanerías? Comicidad obscena, los dobles sentidos, que no convienen, sino antes bien mejor tengan acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, como Himeneo, ¿verdad? Y Alejandro. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En el versículo 21 del capítulo 5 inicia una enseñanza acerca del sometimiento, del cual ya hemos predicado bastante. E inclusive en semanas anteriores precisamente predicamos de la frase mujer, sométete a tu marido, y que hicimos el énfasis de que, cómo les gusta este versículo a los hombres. Y les dejaremos aquí en los comentarios el link para que usted se instruya precisamente a qué se refiere la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice mujer, sométete a tu marido, aunque antes dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así que le vamos a dejar el link para que escuche también esa predicación, para que usted pueda conocer a profundidad este pasaje bíblico de Efesios 5, 21 al 33. En el capítulo 6 y último capítulo, para finalizar, entramos en el famoso capítulo conocido como la armadura de Dios. Antes de lo siguiente, por lo demás, hermanos, fíjese cómo comienza, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es, Dios en su misericordia, lo que sigue diciendo. Vamos a leer ahora sí cómo menciona lo de la armadura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego termina diciendo, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Perdón. Ahora, mucha gente lee la armadura de Dios y dice, qué bonito se escucha, ¿no? Es como un soldado que se pone una armadura. Pero déjeme le comento lo siguiente, lo que está diciendo, está haciendo, o lo que está haciendo Dios en su misericordia, para que podamos comprender cuál es su voluntad y cómo debemos sentirnos usted y yo cuando vivimos en su voluntad. Dice el capítulo 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como le digo, nos ilustra cómo debe sentirse un creyente en Jesucristo si nos ceñimos nuestros lomos. Ceñir los lomos implica que te pongas como una faja así de esta grueso en la cintura, que te tapa más o menos hasta la mitad de las piernas, antes de las rodillas. Luego nos vestimos con la coraza, esto es, nos pone precisamente, nos cubre aquí esta parte del pecho. Nos ponemos también un calzado resistente. Además nos dice que debemos ponernos o llevar un escudo. Y para finalizar, vistiéndonos completamente esa armadura de Dios,
nos ponemos el yelmo. El yelmo es precisamente el casco completo. Ahora, si nosotros ponemos atención, precisamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vistiéndonos con una armadura que prácticamente va a ser impenetrable. ¿Cuándo va a suceder eso que nos muestra Dios físicamente y que podemos imaginarnos físicamente y que es una enseñanza espiritual? Bueno, cuando caminamos en la verdad, cuando vivimos en la justicia de Dios, cuando está en nuestro corazón el evangelio de la paz, vivamos en la fe de Dios y entonces vamos a alcanzar la salvación. Pero no solamente es de una forma, vamos a llamarle en automático. Acuérdese, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es, debe de haber fe, debe de haber pasión por obedecer a Dios. Debe de haber una entrega, una consagración total y absoluta para llevar a cabo una vida agradable a Dios. Y lo dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Ahora, en este tiempo, el apóstol Pablo era embajador de Cristo, pero ahora la iglesia está formada por embajadores de Cristo. Esto es, personas como usted, como yo, que formamos la iglesia para hacer las cosas a nombre y representación y por mandato de nuestro Señor Jesucristo. La carta de los Efesios termina con una despedida muy significativa. Efesios 6:21 dice lo siguiente: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Les envió a esta persona, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos vosotros los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Termina la palabra de Dios. Efesios, una carta escrita por Pablo desde la prisión y dirigida a los creyentes de Éfeso. Esta carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca también la importancia de la unidad y de los dones espirituales. Se propone precisamente fortalecer la fe de la iglesia en Éfeso enviándoles esta carta, y procura que tomen conciencia de la lucha contra los afanes contra los ataques, del maligno, los cuales deberán combatirse con armas espirituales. Los temas que desarrolla esta carta describen precisamente el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas. Nos presenta también la salvación por medio de la fe, y que es por gracia y no por obras. Nos ayuda y nos alienta también a que permanezcamos con una conducta correcta delante de Dios y delante de los hombres como creyentes y miembros de la iglesia de Cristo nuestro Salvador. Iglesia, Cristo murió por todos. Cristo está con los brazos abiertos para que cada persona llegue a Él y conozca de su voluntad a través de estas apasionantes cartas que Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que usted y yo podamos ser edificados. Amén, iglesia. Despedimos pues esta transmisión dando gracias a Dios en todo tiempo, y hoy es tiempo de dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, por revelarnos cada misterio, Rey. Que somos parte de tu iglesia, esa iglesia redimida, esos seres humanos que vivíamos sin esperanza, sin fe, como dice tu palabra, en la vanidad de nuestra carne, siendo arrastrados, Padre. Pero llegaste tú, mi Dios, y nos pusiste el ejemplo y llevaste en la cruz del Calvario nuestro pecado, nuestra rebelión. Y hoy podemos estar delante de tu presencia no por nuestras obras, por lo que dejamos de hacer o por lo que hicimos, sino por la gracia, por ese favor inmerecido que en Cristo Jesús recibimos, el autor y consumador de la fe.
porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Damos gracias a Dios, que Dios les bendiga, iglesia, y sigamos adelante caminando en la palabra de Dios. Un abrazo, iglesia.